Ejercicio número 13. Un jardín rectangular tiene un área igual a 24 metros cuadrados, como dice ahí. Si su largo mide 2 metros, como se muestra aquí, 2 metros, dice más, son 2 metros más que el ancho. ¿Cuánto mide su largo? Entonces debemos definir la X como uno de los lados, ya sea el ancho o el largo. Acá tenemos lo que es el rectángulo, tenemos lo que es el largo, tenemos lo que es el ancho. Entonces debemos definir lo siguiente, ¿qué es lo que se pregunta? El largo, se pregunta el largo ya. Y dice que el largo mide 2 metros más que el ancho. Entonces vamos a definir el ancho como X y el largo como X más 2. Este se define como X porque es la cantidad más pequeña. Entonces la cantidad más pequeña más, perdón, entonces acá colocamos la cantidad pequeña que es X más, en este caso, la cantidad extra que son 2 metros. Entonces más 2 metros. Entonces de esa forma queda X más 2 y el otro lado como X. Entonces ahora se ajusta el encabezado. Que el encabezado dice que el largo es 2 metros más que el ancho. ¿Qué es lo que se pregunta? Se pregunta el largo. Entonces el largo es nuestra incógnita. Dice, ¿cuánto mide su largo? Ahora, se da un dato extra que es el área. Entonces el área son 24 metros cuadrados. Entonces serían 24 metros cuadrados. Entonces, a partir de esa información, nosotros podemos continuar con el desarrollo del problema. ¿Por qué? Porque vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que el área es el largo por el ancho. Ahora, el área, como es el largo, ¿cuánto vale el largo? No se sabe. Por el ancho. ¿Cuánto vale el ancho? En este caso tampoco lo sabemos. Bueno, pero el área la sabemos, ¿no es cierto? El área sí la sabemos, entonces vamos a colocar acá lo que es el valor del área. De esta forma acá estaría lo que es el área. Esto es el área. Y eso va a ser igual al largo, pero el largo es lo que buscamos, ¿no es cierto? Sí, pero está definido también como x más 2. Entonces lo vamos a reemplazar acá lo que es el largo, que sería x más 2 acá. Entonces esto va a ser el largo. Lo vamos a escribir acá como largo. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que es el ancho. Acá vamos a colocar el ancho. Y este sería lo que es el ancho. Ancho. Ahora, ¿cuánto vale el área? El área vale 24, entonces todo lo que es la simbología A de área vale 24 metros cuadrados. Entonces acá vamos a colocar 24. Se entiende que esto está en metro cuadrado. El largo vale x más 2, entonces todo esto es el largo que es x más 2. Y el ancho vale simplemente x, todo esto de acá es x. Entonces ahora vamos a organizar los datos que tenemos. Quedaría lo que es 24 y acá quedaría lo que es x más 2 por x. Creo que conviene acá ordenar esto. Se entiende que esto es exactamente lo mismo, colocar la x adelante va a ser exactamente lo mismo. Entonces acá nosotros vamos a pasar la x multiplicando. Quedaría el 24 y acá quedaría x por x, sería x al cuadrado, y x por 2 sería 2x. Ahora, esto que tenemos acá es una ecuación de segundo grado, entonces la vamos a resolver acá arribita. Debe tener una forma, que es esta de acá, y una fórmula, que es la cual está abajito. No posee ninguna de las dos. Primero veamos que quede con esta forma igualada a 0. Entonces lo más fácil es dejar el 0 a este lado. Entonces vamos a dejar el 0 a este lado, entendiendo lo siguiente. Entendiendo que el 24 está sumando a un 0 en este caso, imaginario que realmente no está ahí, pero técnicamente es válido decir que esto sería 0 más 24. Entonces mantenemos el 0 y este más 24 lo vamos a pasar al otro lado. Entonces vamos a mantener todo esto y va a pasar como menos 24. Acá pasaría como menos 24. Entonces de esta forma, ahora en este caso nos quedaría que 0 sería igual a x cuadrado
más 2x menos 24. Y acá tendríamos lo siguiente. Acá es necesario colocar un número 1. En este caso sería un 1 conveniente, ¿no es cierto? De esta forma, si nos damos cuenta, y delante del x cuadrado está lo que es la letra a. Entonces podemos establecer que el a vale 1. Delante de la x está la letra b. Entonces quiere decir que b vale 2. Y el número solo que no tiene letra x es la c. Entonces el c vale menos 24. Si nos fijamos, A, B y C son números. En ningún caso van acompañados de la letra X. Eso hay que destacarlo. Si nosotros sabemos que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a menos 24, podremos emplear esta fórmula de acá. La fórmula nos dice que es menos B más menos B cuadrado menos 4AC. Bueno, todo esto dentro de una raíz. Y eso partido en 2A. Ahora sabemos que el 1 es el valor de A, se reemplaza en ese lugar. Y acá abajo también. El 2 es el valor de B, se reemplaza en ese lugar y en este lugar de acá. Y el 24 es el valor de C, se reemplaza acá. Entonces acá nosotros vamos a escribir que X es igual, en este caso a esta misma fórmula, pero ahora con los espacios, en este caso correspondientes, para poder reemplazar el 1, el 2 y el menos 24. Tanto aquí como acá va el valor de B. Acá va el valor de A y acá el valor de C. Entonces, este y este sería B, que vale 2. Entonces, se sabe que B tiene un valor de 2. Entonces, el 2 se coloca aquí y ahí. Mientras que el A está acá y acá, vale 1. Dice que el A vale ese número 1. Se colocaría ahí y ahí. Y acá iría lo que es C. Entonces, C vale menos 24. Menos 24. Entonces ahora podemos trabajar en este caso con la fórmula, puesto que ya hemos valorizado los datos correspondientes. Continuemos. Entonces acá tenemos menos por más, eso es menos, sería menos 2, más menos, raíz, y acá 2 al cuadrado, eso es 4. Acá sería menos por más, eso es menos, y menos por menos, eso es más. Ahora, 4 por 1 son 4, y 4 por 24 son 96, como pueden apreciar. Todo esto de acá queda dividido por esto de acá, que es 2 por 1, lo cual es 2. Y si continuamos, acá nosotros podemos resolver esto de acá, que sería x es igual a menos 2 más menos, y resolvemos esto de acá, que sería 100. Y todo esto dividido en 2. Ahora, esto va a tener dos soluciones, una con más y la otra con menos. Veamos cómo sería. El más menos quiere decir que es una con más y la otra con menos. Es decir, una solución que se llama 1, que va a ser menos 2 más la raíz de 100, que es 10, ¿no es cierto? Dividido esto en 2. Y la otra con menos, que sería el x2, que sería menos 2 menos, esta de acá es menos, la raíz de 100, que es 10. Y esto dividido en 2. Entonces acá resolvamos esto. Sería la solución 1. Sería menos 2 más 10. Esos son 8 dividido en 2. Y la otra solución sería el x2, que es menos 2. Y en este caso menos 10 sería menos 12. Se suman y se conserva el signo negativo dividido en 2. Entonces el x1 vale 8 sobre 2 es 4. Recordemos que 8 sobre 2 es decir 8 dividido en 2, lo cual es 4. Y el x2 sería menos 12 dividido en 2, lo cual es menos 6. Estarían las dos soluciones correspondientes. Ahora, ¿cuál de estas es la que podemos emplear? Y la única que podemos emplear sería la primera, que x vale 4. Si comparamos esta figurita de acá, acá está el valor de x, que es 4. Entonces todo esto vale 4. Y esto de acá es x más 2, es decir, 4 más 2, porque x vale 4. Y sabemos que esto de acá es el largo, por lo tanto el largo sería 4 más 2, es decir, sería simplemente 6. Serían 6 metros.
Y de esta forma tendríamos este resultado acá, que este está en metro y este está en metro también. Serían 4 metros y serían 4 más 2, que son 6 metros, como se indica acá, que es lo que se está preguntando. Dice cuánto, eso es con tilde ahí, cuánto mide su largo. El presente ejercicio dice de esta forma: un local de comida rápida vende completos a 850 pesos. Debido a la pandemia, solo hace reparto a domicilio. Si el cargo fijo a domicilio es de 1000 pesos, se pregunta cuál es la función que modela el valor a pagar en pesos al comprar X completos. Vamos a trabajar en una tabla de datos para recopilar la información correspondiente. En esta columna de acá vamos a colocar la variable X, que es el número de completos. Y en esta columna de acá vamos a anotar lo que se paga por la cantidad de completos, en este caso, que se ha comprado. En el primer caso, si yo compro 0 completos, pagaré solamente los 1000. Es decir, serían 1000 más 0 completos. Entonces, ¿cómo anoto 0 completos? Anotaría yo los 850, lo que vale cada completo, pero ¿cuántos compré? 0. Entonces sería 850 por 0. Si resuelvo esto, da 1000, que es lo lógico. Ahora, si yo compro un completo, yo pagaría los 1000, que es el cargo fijo, en este caso por lo repartir, en este caso completo al domicilio, más los 850, y por en este caso el completo que me lleva este niño a mi casita. Ahora, ¿qué pasa si yo decido comprar dos? Serían los 1000 más los 850, y acá tendría que ser por dos completos. Ahora, si yo quisiera realizar la gráfica de estos datos, sería de la siguiente forma. Acá yo tendría, en este caso, el precio a pagar. Por ejemplo, si compro 0 completos, acá solamente estoy pagando 1000. Si compro uno, estaría pagando 1850. Si compro dos completos, estaría pagando 2700. Entonces acá tendría un completo, dos completos, tres completos. 0 completos, 1000 pesos, ¿cierto? Un completo, 1850, dos completos, 2700. Y ahí quedaría la gráfica. Bueno, de hecho el 3 completo no sé por qué lo había colocado. No se necesitaba. Acá tenemos X y acá tendríamos f de X. Ahora, ¿cuál es la función? La función es f de X y va a ser igual a esto de acá. Entonces, si nos damos cuenta, estos números que serían el 0, que iría acá, el 1 y el 2, que son los X, van en este eje horizontal, que es el eje X. Entonces quiere decir que el 0, el 1 y el 2 corresponde a la variable X. Y si anotamos esto de acá, que serían los 1000, más 850 por 0, por 1, por 2, corresponde a lo que es la variable X. Entonces no se anotan esos números, sino que se anota X. Y esta sería la función correspondiente. El siguiente problema dice: el costo en pesos de fabricar X artículos está dada por la función que se muestra acá. Dice, ¿cuál es el costo de fabricar 90 artículos? Entonces, C de X es la incógnita. Y X corresponde a los 90 artículos. Acá colocamos C de X es igual a 300 por X más 900. X es 90, por lo tanto, cuando establecemos que X vale 90, se entiende que en 90 se reemplaza la letra X, y si hay alguna X para acá, reemplazaremos los 90 donde esté la letra X. Por ejemplo, acá había una X arriba, hay 90, más 900. Entonces acá quedaría C de 90, serían 300 por 90 más 900, y eso daría 27.900. En este caso esto sería en pesos, que es la unidad correspondiente. Y ahí estaríamos. El siguiente ejercicio dice de esta forma: durante un partido de fútbol, un jugador le da un puntapié a la pelota, tal que la altura está expresada por la función que se muestra acá.
que es h de t es igual a menos 5t cuadrado más 22t más 1,2, donde h es la altura en metros, como se dice acá, y t es el tiempo en segundos. ¿En qué tiempo la pelota está a una altura de 20 metros? Entonces la representación del problema sería la siguiente. A medida que vamos subiendo, es decir, comenzamos en 1,2, a medida que va subiendo, va avanzando el tiempo. Entonces, si avanzo hacia arriba, avanzo hacia acá. Entonces hay un momento que alcanza la altura máxima, que sería este punto de acá, donde está el vértice, en este caso en la gráfica. ¿Qué es lo que se pregunta? Se pregunta el tiempo cuando está a 20 metros. Entonces, vamos a suponer que acá está a 20 metros y va a existir un tiempo cuando va subiendo y un tiempo cuando viene bajando. Así tendría dos tiempos para que esté a 20 metros. Es decir, un tiempo 1 y un tiempo 2. Para que dé estas dos soluciones, lógicamente tiene que ser una ecuación de segundo grado la que se forme. Entonces, tomamos la función que es h de t, sería h de t es igual a menos 5, es 5 t cuadrado más 22t más 1,2. Se sabe que el h de t, es decir, la altura, es de 20. Entonces, acá nosotros reemplazamos el 20. Todo el h de t significa que es 20. Es decir, el h de t es la altura, que es 20. No es h por t y tampoco es t. Es h solamente, que es 20. Y esto de acá lo copiaría, porque sería menos 5t cuadrado más 22t más 1,2. Ahora, ¿cuál es la incógnita? La incógnita es t. Ha quedado esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado porque la incógnita está al cuadrado. Ahí está elevado a 2 y acá está elevado a 1. Si en una oportunidad está elevado a 2, quiere decir que es una ecuación de segundo grado. Toda ecuación de segundo grado, que sería esta, debe tener una forma. ¿Cuál es la forma? Sería la siguiente. Debe ser at cuadrado más bt más c igual a 0, lógicamente. O también puede ser 0 igual a at cuadrado más bt más c. Siempre el grado 2, grado 1, grado 0. Grado 2 se refiere a que el término tenga en este caso la incógnita al cuadrado. Grado 1 que la incógnita esté elevado a 1. Y grado 0 que no tenga la incógnita, que sea solamente un numerito. Si tenemos esta forma, podemos emplear una fórmula, que sería la siguiente. Esta es la fórmula. Acá vamos a anotar la fórmula. La fórmula sería esta que se muestra acá. Pero para poder ocuparla, obviamente debe quedar igualada a 0. Lo cual no está, pues no está igualada a 0, que acá estaría igualada a 20. Debe quedar igualada a 0. Por lo tanto, el 20 lo podemos pasar restando y resolver en este caso los números que han quedado restando. Sabemos que el 20 lo podemos escribir como 0 más 20. Es lo mismo, 0 más 20 es 20. Pero este más 20, que tiene signo más, va a pasar al otro lado restando. Entonces mantenemos el 0 a este lado, también el menos 5t cuadrado, el más 22t, el más 1,2. Pero el 20, que es este elemento que vamos a mover, va a pasar como menos 20. Y ahora la idea es resolver esto de acá. Entonces quedaría 0 menos 5t cuadrado más 22t. Y esto de acá daría menos 18,8. Obviamente está igualado a 0. Recordemos que para poder ocupar esta fórmula hemos dicho que tiene que quedar 0 igual a at cuadrado más bt más c. Esa es la forma. Si observamos la forma, delante del t cuadrado está el a. ¿Y quién está en ese lugar? El menos 5. Por lo tanto, el a corresponde al menos 5. Menos 5. Delante del t está el b, que sería el 22. Por lo tanto, el b vale 22. Y el c, que estaría en ese lugar, corresponde justo al menos 18,8. Entonces, el c vale menos 18,8. Entonces,
La idea principal es encontrar el valor del A, del B y del C. Sabemos que el B vale 22, entonces se reemplaza donde está la letra B. El A vale menos 5, acá en la A. Y el C vale menos 18,8, donde está la letra C. Entonces T va a ser igual a menos lo que es el valor de B. Entonces vamos a escribir esto mismo acá, pero con los espacios correspondientes para poder valorizar según corresponda. Acá se reemplazaría el valor de B, que es 22, justo en ese lugar. Ahí va el 22, B, ¿no es cierto? Como se dice arriba, B. Acá estaba A, si comparamos con la parte superior, ahí está el valor de A, que es menos 5. Menos 5 vale la. Y en este caso el C, que es menos 18,8, se reemplaza acá. Entonces, el T sería menos 22 más menos raíz. Y en este caso resolvemos esto. Si ingresamos todo esto a la calculadora, obtenemos lo que es el 108. Y si resolvemos esto de acá abajo, sería menos 10. Es decir, 2 por menos 5 sería menos 10. Entonces, esto va a tener dos soluciones. Una con positivo y la otra con negativo. Eso significa el más menos. Entonces, dos soluciones. Una con más y la otra con menos. Es decir, lo que es un tiempo 1, que va a ser con más. Y un tiempo 2, que va a ser con menos. Sería 1,16 segundos y el otro tiempo daría 3,24 segundos. Ahí tendríamos los dos tiempos correspondientes. El siguiente ejercicio dice así: durante un partido de fútbol, un jugador le da un puntapié a la pelota, tal que la altura está expresada por la función que se muestra acá, donde h es la altura en metro y t el tiempo en segundo. ¿En qué tiempo la pelota alcanza la máxima altura? Entonces se está preguntando el tiempo en que alcanza la altura máxima. Entonces se está preguntando el valor de t cuando posee la altura máxima. Esa es la incógnita. T cuando estoy en la altura máxima. Para esta función, que es h de t, es igual a menos 5 t cuadrado más 22t más 1,2. Recordemos algo sumamente importante. Para una función que sería h de t es igual a at cuadrado más bt más c, el vértice se calcula con esta fórmula, donde esta expresión de acá corresponde a la primera componente del vértice, es decir, la componente horizontal, y esta a la componente vertical. Nosotros vamos a emplear la componente horizontal, es decir, esta parte. De esta forma podemos definir lo siguiente, que t va a ser menos b dividido en 2a. Ahora, el a está acompañando al t cuadrado, por lo tanto el a sería el número menos 5. Si observamos, el a acompañando al t cuadrado y sería menos 5. A vale menos 5. El b, que es el 22, es el que acompaña al t, como muestran acá. Entonces el 22 es el b, porque acompaña al t. Y el número solito sería el c. Entonces este número solito sería el c, que es 1,2. Entonces ahora debemos reemplazar los valores correspondientes. Es menos, y acá estaría el valor de b justo en ese lugar. Y esto va a quedar dividido por 2 veces el valor de a, que estará anotado acá abajito. Entonces el valor de b vale 22 y el valor de a vale menos 5. Resolviendo esto sería menos por más es menos 22. Y abajo sería 2 por menos 5, es menos, y sería menos 10. Menos en menos, eso es más, por lo tanto el resultado es positivo. Y 22 dividido en 10, eso es 2,2. Sería 2,2 segundos. De esa forma tendríamos el resultado correspondiente, que es de 2,2 segundos. Veamos el siguiente ejercicio que tenemos a continuación. Dice que una empresa especializada en hornos de alta temperatura compara dos de sus productos que tienen diferentes procesos de aumento de temperatura. Se sabe que la temperatura del horno A
tiene un comportamiento lineal. Si tiene un comportamiento lineal, la gráfica es una línea recta, ¿no es cierto? Corresponde a una función lineal. Y B dice que tiene un comportamiento cuadrático. Comportamiento cuadrático es en forma de una parábola, una función cuadrática o una función de segundo grado. Las funciones dice que se muestra a continuación el horno A y el horno B. El horno A, la función es lineal como se muestra y dice que T está en horas y en este caso la temperatura en grados Celsius. La temperatura en este caso sería la variable del eje vertical. El otro horno, que tiene un comportamiento cuadrático, dice que T también está en horas y la temperatura también en grados Celsius. Temperatura, eje vertical, tiempo, eje horizontal. El tiempo siempre va en el eje horizontal porque el tiempo no depende de nadie. Entonces la variable que no depende de ninguna otra variable va en el eje horizontal. Va en el eje que está acostadito. Dice, si ambos hornos se encienden al mismo tiempo, es decir, ambos procesos van a comenzar al mismo tiempo, ¿en qué momento ambos hornos tienen la misma temperatura? Se está preguntando en qué tiempo ambos hornos tendrán la misma temperatura. Lo más importante acá es establecer lo siguiente. Es recordar esa función y es recordar esta otra función de acá. Eso es lo más importante, porque ahora vamos a borrar el encabezado. Y por ello, recordemos ambas funciones y recordemos la pregunta, que es en este caso el tiempo cuando tienen la misma cantidad de temperatura. El concepto es el siguiente. El horno A tiene un comportamiento lineal, entonces como se dijo anteriormente, la gráfica es esta línea recta. Y el otro tiene un comportamiento cuadrático, entonces voy a realizar solamente la gráfica, es decir, una gráfica en este caso que es para ilustrar solamente, no es la gráfica verdadera. Tendría este comportamiento como una parábola. Obviamente la parábola matemáticamente sigue para acá, pero para el problema solamente nos interesa que esté todo esto en este cuadrante de aquí. Para el problema. Lo importante de esto es que se pide encontrar el tiempo en horas cuando tienen la misma temperatura. Y a este punto se le llama punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio entre estas dos funciones. La gráfica de color naranjo corresponde a la cuadrática, la de color rojo corresponde, en este caso, a la gráfica que es la lineal. Es decir, una función de primer grado. El concepto sería el siguiente, habría que igualar ambas funciones. Podemos establecer lo siguiente, que la función a de t va a ser igual a la función b de t. Recordemos que el valor de cada una de las funciones es el valor correspondiente al eje vertical, es decir, el valor de t. Acá vamos a deducir lo siguiente. A de t sería en este caso la gráfica de color rojo y estaría representada como 46t. Entonces acá abajo colocamos 46t. Bajamos el igual y en este caso el b de t es la gráfica de color naranjo y en este caso sería una cuadrática y corresponde a t cuadrado más 8t. Entonces lo reemplazamos acá, escribimos lo que vale, que es t cuadrado más 8t. Ahora debemos resolver esta ecuación que se ha formado. Es una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, porque el t está elevado a 2. Para resolver esta ecuación, como hemos dicho antes, sabemos que es ecuación porque existe un signo igual entre dos expresiones, lo cual lo define como ecuación. Ahora, es una ecuación de segundo grado porque en este caso la incógnita que es t está elevada a 2, como se muestra en este sector. Y para resolver una ecuación de segundo grado, creo de la forma más sencilla, en este caso, más directa porque es más mecánica, es con esta ecuación. Pero para poder ocupar esta ecuación debe tener lo que es la forma de una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado debe tener esta forma o esta otra, que es lo mismo, para poder resolverla con esta fórmula. Acá no posee ninguna de las dos formas que debo
escribirla, porque no está ni el 0 ni a este lado ni a este otro lado. Entonces, vamos a escribir el 0 a uno de los dos lados. Lo voy a escribir acá. Entonces acá voy a escribir yo lo que es 0 más lo que es 46t. Entonces es más 46t. Y eso va a ser igual a todo esto de acá, que es t cuadrado más 8t. Bueno, este es un cero conveniente, ¿no es cierto? Porque 0 más 46t es lo mismo que está arriba. Pero acá abre la siguiente ventana que permite, en este caso el más 46t, pasarlo restando a este lado, porque acá está sumando. Entonces queda el 0 y quedaría el t cuadrado más el 8t. Y este 46t, que es más, pasaría como un menos 46t. Entonces ahora yo puedo reescribir esto, no con tantos colores, quedaría como t cuadrado más 8t menos 46t. ¿Qué sucede? Sucede que acá podemos reducir semejantes. ¿Cuáles son los semejantes que podemos reducir? Serían el 8t y el menos 46t. ¿Por qué son semejantes? Porque el t es semejantes para ambos, comparten la misma parte literal. Si observan, ambos comparten la letra t. Entonces, cuando comparten la misma parte literal, podemos en esta oportunidad sumarlos, en este caso restarlos. Serían 8 menos 46. Entonces, 8 menos 46 sería menos 38. Y mantenemos el literal, que sería lo que es el t, es decir, esa letra. Ahora ha quedado igualado a 0, ¿no es cierto? Lo cual corresponde con una de estas formas, corresponde con la segunda, ¿no es cierto? Y como corresponde con la segunda, esto lo podemos escribir de la siguiente forma, como un t cuadrado menos 38t. Y como en este caso no está el c, se reemplaza por un 0. Entonces lo vamos a agregar acá como un 0. Este es un valor que yo he inventado. Entonces ahora tendríamos nuestra ecuación de segundo grado para resolverla. La vamos a escribir acá arribita para resolverla. Ahora, si nos damos cuenta de lo siguiente, podemos observar la forma que está acá abajo. Primero tiene un 0, lo cual es lo mismo. Después el igual también. Después acá tiene un A, pero este tiene un 1. Entonces yo puedo decir que el A vale simplemente 1. Si continúo observando, después tiene un más, pero probablemente ese más es el signo del número, ¿no es cierto? Que es acá es un 38, que es un menos 38. Entonces, delante del t tengo el menos 38, y acá delante del t tengo el más b. Por lo tanto, b valdría menos 38. b vale menos 38. Finalmente, si continúo, aparece un más c. Entonces, el más c sería el 0. Entonces, c vale 0. ¿Ya? Aunque al aplicar esta fórmula que está acá abajo resulta un poco más largo el desarrollo, no importa, pero nos vamos de una forma más mecánica a la resolución del problema. En este caso, este ejercicio. Entonces acá nosotros la vamos a copiar nuevamente en este sector, pero vamos a dejar los espacios correspondientes para poder reemplazar o valorizar, según sea el caso, según lo entienda usted. Acá hay que observar que tenemos b y b cuadrado. Se colocarían ahí. También podemos observar que tenemos a. Se colocaría ahí. Y el c en este lugar. Entonces, primero, el b sería menos 38. Se coloca aquí, menos 38. Este menos 38 no tiene nada que ver con ese menos, ¿no es cierto? Son aparte, es el menos de la fórmula y es el menos del número. Y aquí también menos 38. Acá estaría lo que es el a, es el 1. Y acá el c, que es 0. Acá va el a, ¿no es cierto? A dice, a, ¿cuánto vale a? 1, como se vio. Resulta que ahora resolvemos menos por menos, más 38. Más menos, y acá nos quedaría la raíz de todo esto ingresada a una calculadora, lo cual nos da 1444. Y todo esto dividido en 2 por 1, que son 2. Este más no es necesario. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma.
Realmente esto es 38, la raíz de esto es 38, entonces va a quedar 38 más menos, y ahora vamos a averiguar qué significa este más menos 38. Y esto dividido en 2. Bueno, esto va a tener dos soluciones, y ahí entra en juego lo que es el más menos. Es decir, esto mismo anotado con positivo, es decir, con 38 más 38, lógicamente dividido en 2. Y la otra es el T2, que es 38 menos 38. Menos 38. Y eso dividido en 2. Bueno, ahora anotamos las dos soluciones correspondientes, que nos daría en este caso. La primera sería 38 más 38 dividido en 2, lo cual sería 38. Y la segunda sería 0. Lógicamente serían 38 horas el tiempo correcto, que sería la primera. Lo podemos escribir por acá, por lo tanto el tiempo es de 38 horas. Y ahí estaríamos listos con este ejercicio. Problema número 19, es decir, ejercicio número 19. Dice así: la temperatura en grados Celsius de una ciudad está dada por la siguiente función que se muestra acá, donde x es el tiempo transcurrido en horas. Dice cuál fue la temperatura mínima de la ciudad y a qué hora se produjo. Para una función, cuando nosotros tenemos graficada dicha función, acá tenemos el eje y acá tenemos el eje x, si nuestra gráfica es abierta hacia arriba, el coeficiente principal, es decir, el numerito este que está acá adelantito, es positivo, el a es mayor que 0 y tiene esta gráfica. Pero cuando el numerito que está adelante es negativo, que en este caso no aplica, la gráfica es algo así. Y ahí se dice que el coeficiente principal es menor que 0, es decir, es negativo, y tiene esa concavidad. El eje X estaría acá y el eje Y estaría ahí. El caso que tenemos nosotros es este. Y en este caso va a existir lo que es un mínimo. En otros casos siempre existía un máximo, ¿cierto? La mayoría de los otros problemas vistos era un máximo, porque el número adelante era negativo. Tenía este signo, que es un signo que parece una línea. Ese signo tenía acá adelantito, ¿ya? Que quede claro eso. Bueno, acá hemos dibujado una gráfica tipo, no es la gráfica del problema. Yo voy a suponer que esta es la función y en esta oportunidad, dada esta gráfica, debe ser así o algo así la gráfica, porque se está hablando de una temperatura mínima. En este eje está la temperatura y en este eje está el tiempo. Entonces la temperatura mínima se va a producir acá. Como sé que es una función cuadrática, porque la x está al cuadrado, lógicamente yo puedo entender que es una parábola. Y como vimos antes, existen dos formas de parábola, abierta hacia abajo o abierta hacia arriba. En esta oportunidad es abierta hacia arriba para que exista una temperatura mínima. Es decir, para que el valor del eje vertical sea un valor mínimo. ¿Y qué es lo que está ubicado acá? Siempre en los mínimos y en los máximos va a estar ubicado, en este tipo de función, va a estar ubicado el vértice. ¿Cuál es la fórmula del vértice? Y sería la siguiente. Esta es la fórmula del vértice, en este caso, de una función cuadrática. Una función cuadrática debe tener, llamaremos una forma, ¿ya? Debe estar ordenada de cierta manera, de cierta forma. Y la forma y manera que debe estar ordenada es esta de acá. Es decir, debe ser a junto con el x al cuadrado, más el b junto con el x y el c solito, que sería este de acá. Ahora, la primera parte del vértice corresponde al eje horizontal. Es decir, sería lo que tenemos anotado acá en color verde, ese eje. Y la segunda parte corresponde al eje vertical. Entonces, la primera parte, que es el eje verde, sería el tiempo. La segunda parte, que es el eje, en este caso, correspondiente
a la temperatura, que es el eje de color azul, sería esta parte de acá. ¿Qué es lo que se pide? Se pide tanto la variable del eje vertical como la variable del eje horizontal. Se pide temperatura, eje vertical, eje azul, y también se pide la hora, el tiempo, eje de color verde. Entonces hay que calcular tanto la primera parte como la segunda parte. Primero vamos a calcular lo que es la temperatura. La temperatura está en el eje vertical. Para calcular la temperatura es la variable del eje vertical y es el valor que está justo en este punto. Es la temperatura mínima. Para calcular dicha temperatura vamos a copiar acá la función que tenemos en la parte superior y sería 0,37 x cuadrado dice, y dice que esto es menos 3,7 y va acompañado de la letra X más lo que es el 3,8. Entonces, si vemos la forma o la manera que debe tener en este caso la función, nos damos cuenta de lo siguiente. El A está delante del x cuadrado. ¿Quién está acá delante del x cuadrado? El 0,37. Entonces el A valdría 0,37. Ahora, acá estaría lo que es el B, porque mire, observe. Delante de la X está el B y acá está el menos 3,7. Entonces el B vale menos 3,7. Y finalmente el numerito solo sería el C. El C está solito acá, sin nada, sin ninguna letra. Y acá el que está solito sin nada sería el 3,8. Por lo tanto, el C vale 3,8 positivo. Que técnicamente sería ese valor de ahí, en esta gráfica. Recuerden, esta no es la gráfica tipo, sino que es una representación que realicé yo para que lo pudiesen entender de una mejor forma. Temperatura está en el eje vertical. Imposible que esté en el horizontal, porque en el horizontal está el tiempo. Y como dije antes, el tiempo no depende de nadie. Entonces, trabajamos con esta parte de acá. Entonces, la temperatura sería 4AC menos B al cuadrado y todo eso dividido en 4A. Entonces, la idea ahora es copiar esto mismo, pero con los espacios correspondientes para valorizar. Si se fijan, este número 4 y este 4 quedan fijos porque son parte de la fórmula, ¿no es cierto? Que esta es la parte de la fórmula, que es esa, la cual estamos empleando para calcular lo que es la temperatura. Reemplacemos ahora. El valor que tenemos es el A. El A vale este valor que está acá, ese ahí. Entonces lo reemplazamos aquí, 0,37. Ahí, ¿y dónde más hay A? Acá abajito. Reemplacemos el 0,37. Después viene lo que es el B. El B estaría acá. En este lugar estaría el B. Y el B vale menos 3,7. Menos 3,7. Ojo, ese es el menos del número. Este es el menos de la fórmula. Si observan, viene de arribita. Viene de arribita ese menos. Y faltaría solamente el valor del C. Que el C vale 3,8. Se coloca acá. 3,8. Y ahora habría que resolver esto nomás. Y como observamos acá, entre cada número siempre hay un por. Acá la idea es resolver este producto y resolver esta potencia. No podemos multiplicar signo porque primero está la potencia. Si resolvemos lo que es este producto, lo podemos resolver, ¿no es cierto? Porque no está en contacto con la potencia. Y nos daría el siguiente resultado. Serían 5,624. Bajamos el menos. Y como dije antes, no puedo multiplicar ese menos con ese menos porque primero está la potencia. Entonces el menos 3,7 lo elevamos a 2 y daría 13,69 positivo. Porque menos por menos es más, ¿no es cierto? Lógicamente este menos es de la fórmula. Había sido incorporado previamente. Y acá abajito, 4 por 0,37, eso sería lo que es 1,48. Entonces ahora continuemos acá arribita con la resolución. Para resolver esto de acá, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a obtener la diferencia de estos números. Entonces vamos a decir que T va a ser la diferencia de estos dos números.
La diferencia acá sería de menos 8,066. Y esto a su vez va dividido en 1,48. Y colocamos acá el 1,48. Al resolver, obtenemos menos 5,45 grados Celsius. Esa sería la temperatura en esta oportunidad. Faltaría ahora lo que es el tiempo, es decir, a la hora que se produjo esta temperatura. Como pueden darse cuenta, esta gráfica no corresponde a lo que estamos calculando, porque técnicamente la parábola llegaba más hacia abajo. La segunda pregunta dice cuál es el tiempo, pero más que el tiempo, nos dice cuál es la hora que se produjo esto. Entonces, calculando esta variable, que es la variable tiempo, estamos calculando a la hora que se está produciendo esto. Entonces acá vamos a copiar la misma fórmula aquí, pero con los espacios correspondientes para valorizar estos valores que en este caso cumplan con la fórmula. Lógicamente cumple el B y el A nomás. Este no cumple, porque no está en la fórmula. Si se dan cuenta, acá anotamos el B, que sería ahí en ese lugar, y acá el A, que sería este número, se reemplaza acá en el A, justo ahí está el A. Ahora, ¿cuánto vale el A? El A vale esa cantidad, 0,37. Acá. Ahí estaba el A. Y el B acá arribita, que sería menos 3,7. Entonces, menos por menos, eso es más. Y acá sería 3,7. Más 3,7 dividido en 2 por 0,37. Se anotaría acá. Lo cual es 0,74. Entonces, T tendría el siguiente valor numérico. Se obtiene al dividir 3,7 dividido en 0,74. Y esto nos daría 5. Quiere decir que son 5 horas, porque recuerde que esto estaba en horas. Y así tendríamos, en este caso, a las 5 horas existiría esta temperatura. Es decir, más que 5 horas serían a las 5,00 horas existe esta temperatura. Esa sería como la respuesta oficial. Y la remarcamos acá, ¿no es cierto? Como finalizado esto. Acá tenemos lo que es el ejercicio número 20. Dice que en un país el crecimiento poblacional se ha comportado, en este caso, exponencialmente desde el año 1835 hasta el día de hoy. El modelo exponencial que ajusta la cantidad de habitantes P en millones a los X años transcurridos desde el año 1835 se muestra a continuación. Y sería esa función. Dice, ¿cuántos habitantes había en el país en el 1835? Quiere decir que del 1835 tenemos que contabilizar. Si yo estoy en el año 1835, quiere decir que el tiempo es de 0 años. El tiempo es 0. Entonces, a medida que esté en el 1836, estaría en el 1, en el 837 estaría en el 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá estoy en el 1, acá estoy en el 2, y acá estoy en el 3. Entonces, si acá este T es 3, estaría en el 1838. 36,1, 37,2, 38,3. Entonces, para trabajar, yo debo trabajar con un valor de t, que va a ser mi x, de 0. ¿Y qué es lo que pide? El p de x. Ese es el que se pide. Entonces, para trabajar de esto de una forma correcta, vamos a copiar la función, que sería el p de x. Sería 1,1407 por e elevado a 0,0156. Y eso por x. ¿Qué consiste eso? Que vamos a reemplazar el 0 en la x. Entonces voy a decir que p de 0 sería evaluar el 0 en la letra x. Sería 1,1407 por e. Y esto es 0,0156. Y acá yo reemplazo el valor de 0, puesto que ahí estaba la letra x. 0. Y esto lo ingresamos en una calculadora.
y obtenemos el siguiente resultado, que sería de 1,1407, porque realmente todo esto es e elevado a 0. Si resolvemos toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, todo esto de acá, quedaría esto como e elevado a 0, y eso es 1. Entonces quedaría esto por 1. Entonces sería que al evaluar en 0, daría 1,1407, y estos son millones. O lo podríamos escribir como 1,140,700 millones, ¿no es cierto? Se podría escribir así también, que P va a ser 1,140,700. Y esto es habitante, ¿no es cierto? Son habitantes ellos. También sería lo mismo, pero escrito de esta otra forma. El presente ejercicio dice que en un país el crecimiento de la población, dice crecimiento poblacional, se ha comportado exponencialmente. Esto es desde el año 1835 hasta el día de hoy. El modelo se ajusta a la cantidad P en millones a los X años transcurridos desde el año 1835. Se muestra a continuación, en este caso, la función que representa este modelo, y se dice aproximadamente en qué año la población fue de 13 millones de habitantes. Se está preguntando el año cuando ocurrió eso. Por lo tanto, hay que encontrar el valor de X, que va a indicar en el año, expresado mediante un número, que ocurrió esta cantidad de población. Dice 13 millones, se entiende que el 1,1407 corresponde, en este caso, a 1.140.700 habitantes, tal como lo vimos en el caso anterior. Recopilemos los datos en primera instancia. El primer dato sería, en este caso, la población que se está pidiendo, sería el P de X. El P de X son 13, que corresponde a los 13 millones de habitantes, y se debe calcular el valor de X, que sería la cantidad de años que ocurre esto. La función es el P de X es igual a 1,1407 por e elevado a 0,0156x. La idea es poder despejar lo que es x en esta oportunidad. Primero valoricemos lo que es el P de X. P de X dice que vale 13. P de X es 13. Entonces este valor de 13 lo colocamos donde está la simbología P de X. Recordemos que P de X nunca es P por X. No, eso es falso. ¿No es cierto? Eso es falso. Tampoco el P de X corresponde al valor de X. No, eso también es falso. No, son puras cosas falsas esas. El P de X corresponde al valor de P, que es la población. Eso es verdadero. ¿Ya? Hay que tenerlo siempre clarito eso. Y se debe reemplazar en esta oportunidad el valor de 13 en toda esta representación, que es P de X, y toda esa representación, que es P de X, vale 13. Bajamos el igual, bajamos el 1,1407, se baja acá, se baja esta constante de acá, el 0,0156 también, y vamos a destacar la X, que sería la incógnita. Entonces hay que despejar X. Para poder despejar X, primero vamos a pasar esta cantidad a este lado dividiendo. Entonces todo lo que es el 13 va a quedar dividido en toda esta cantidad acá abajito. De esta forma tendríamos el 1,1407 acá abajo, y esto quedaría igual al E elevado a 0,0156, y esto lógicamente va multiplicado por X. Ahora, ¿cómo bajamos esto? Esto se baja aplicando lo que es un logaritmo. Pero primero desarrollemos esto. Todo esto de acá desarrollemos para ver qué valor da. Y esto daría 11, o punto 3965.
Voy a trabajar con 4 decimales para tener mayor exactitud. Esto se baja porque todavía no resolvemos esto de acá. Y esto va multiplicado por x. Aplicamos lo que es x acá. Entonces, si quisiéramos resolver esto en este sector de acá, quedaría de la siguiente forma. Quedaría lo que es el 11,3965. Al final estoy copiando lo mismo. Pero acá voy a dejar claro algo. Este es el 0,0156 y eso por x. Voy a dejar claro lo siguiente. Acá yo voy a aplicar lo que es a este lado logaritmo natural y a este otro lado también logaritmo natural. Si aplico logaritmo natural a esto, para poder bajar eso, lo tengo que aplicar a los dos lados. ¿Y por qué debo aplicar logaritmo natural a ambos lados? Por lo siguiente. Porque según esta propiedad de logaritmo, yo puedo pasar el n adelante de lo que es el logaritmo natural. Eso se puede hacer. Pero para ello debe existir el logaritmo natural. Es decir, todo esto le aplico logaritmo natural, que haría logaritmo natural de 11,3965. Y a todo esto de acá también le aplico logaritmo natural. Es válido aplicarlo a ambos lados. En este caso no estamos afectando al valor. Y en este caso acá estaría lo que es la x. Ahora, según la propiedad, dice que todo lo que es el exponente, entiéndase por exponente toda esta parte es el exponente, todo esto es un solo elemento y es el exponente, va a pasar acá adelantito. Entonces lo podemos reescribir esto como logaritmo natural de 11,3965 y esta cantidad pasa adelante 0,0156 x, obviamente tiene que ir acompañado de la x porque acá está la incógnita, y eso multiplicado por logaritmo natural de e. Resulta que el logaritmo natural de e realmente es 1, entonces va a quedar logaritmo natural de 11,3965 y acá va a quedar solamente 0,0156 x, ¿no es cierto? Porque el logaritmo natural de todo esto acá hemos dicho que es 1, por lo tanto acá queda todo esto multiplicado por 1. Entonces, este 1 va a ser absorbido por todo este término. Ahora, esta cantidad de acá está multiplicando la x, por lo tanto va a pasar dividiendo. ¿Y a quién pasa dividiendo? A todo esto de acá. Entonces, todo esto de acá se mantiene, lo que es el 11,3965, y va a quedar dividido por este numerito de acá. Entonces pasa dividiendo y pasa dividiendo con el mismo signo, íntegramente, ¿ya? Sería el 0,0156, ¿no es cierto? Y la x queda a este lado. Entonces podemos establecer que el valor de x, porque puedo escribirlo al revés también, es lo mismo, sería el siguiente valor numérico. 155,98. Lo vamos a dejar en 156. Esto lo vamos a dejar aproximado. Entonces lo vamos a dejar aproximadamente 156 años. Esos son la cantidad de años que transcurre del año 0, que sería el año 1835, hasta este año de acá. Ahora, veamos en una línea de tiempo qué año representan los 156 años. ¿Ya? Veamos qué año corresponde en la línea de tiempo. En la línea de tiempo quedaría de la siguiente forma. El año 0 es el 1835, entonces el año 1 sería el 1836, el 2 el 1837, el 3 el 1838. El 10 sería en 1845. Entonces, si yo quiero saber cuánto han transcurrido 156 años, sería el 1991. Simplemente a 1835 le he sumado 156 años. Y da 1991. Quiere decir que este sería el año 1991. Hay una cantidad de 13 millones de habitantes. Bueno, todavía no es el 1991 porque técnicamente estamos a puertas de, en este caso, llegar al 1991 porque dio 155,98, recordemos. Lo aproximamos a 156. Pero ya estamos en el último mes para, en este caso, llegar a este año que es el 1991. Por lo tanto, aproximadamente era 1991 la respuesta.
De esa forma hemos terminado este ejercicio. El problema número 22, es decir, el ejercicio número 22, dice la cantidad de contagio por virus en un país CDT ha sido modelada de acuerdo a la función CDT, es 5 por 2 elevado a t sobre 3, donde t es la cantidad de días transcurridos desde el primer contagio, considerando como día 0. ¿A los cuántos días habrá 8.190 contagiados? Esa es la pregunta de este ejercicio. En la recopilación de datos tendríamos la cantidad de contagiados y el tiempo que ha transcurrido, en este caso, para que existan esta cantidad de contagiados. Esto es el número de contagiados, se debe reemplazar en la función. Entonces la función dice que es CDT es igual a 5 por 2 elevado a t sobre 3 y valorizamos en CDT este número, que serían los 8.190. Y esto es 5 por 2 elevado a t sobre 3. Y la idea es despejar lo que es la variable t. Una vez identificada lo que es la incógnita, debemos tener presente que acá hay una multiplicación. Por lo tanto, este número que es 5 pasaría dividiendo a todo esto de acá. Tiene prioridad en el despeje antes de mover lo que es la potencia. Entonces serían los 8.190. Se mantiene en dicho lugar. Y el número 5 que está acá pasaría dividiendo. Entonces va a quedar 2 elevado a lo que es el t sobre el número 3. Ese sería el exponente. Resolvemos esto de acá. Vamos a ver cuánto da. Daría 1.638. Y ahí esto va a ser igual a 2 y esto sería t partido en 3. Y lo dividimos en 3 de esa forma. Acá el n pasaría hacia adelante, en este caso empleando esta propiedad que es de logaritmo. Entonces para poder emplearla aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad. Es decir, logaritmo a este lado. Es válido esto, ¿no es cierto? Y logaritmo a este otro lado. Ahora, toda esta cantidad, nosotros la podemos pasar adelantito. La pasamos ahí. Eso es lo que establece la propiedad. Entonces acá queda el logaritmo de 1.638. Y acá quedaría lo que es el t tercios. T sobre 3. Y esto sería logaritmo de 2. En eso consiste la propiedad. Se pasa el exponente adelante. Como estamos mostrando acá, ¿no es cierto? Y en este caso quedaría logaritmo de 2. Todo el exponente pasa adelante, en este caso íntegramente. Es decir, tomamos todo el t tercios y lo pasamos acá adelantito, en este caso del logaritmo de 2. Acá nosotros podemos pasar el 3 multiplicando, entonces queda 3 por logaritmo de 1.638, que esto es todo lo que está al otro lado. Y esto dividiendo, y todo esto de acá, que sería esto, multiplicado por el 3, queda dividido en lo que es logaritmo de 2, porque el logaritmo de 2 pasa dividiendo. Y de esa forma hemos despejado lo que es t. Ingresando esto en una calculadora, obtenemos el valor de t, que sería de 32,03 días. Ejercicio 23. ¿Cómo se expresa en radianes un ángulo de 70 grados? Para ello vamos a emplear un factor de conversión. Es decir, si tenemos grados y esto queremos llevarlo a radianes, vamos a emplear el siguiente factor. Vamos nosotros a multiplicar por pi partido en 180. Si queremos pasar de radianes a grados, vamos a multiplicar por la misma fracción pero invertida, 180 partido en pi. Y así es sencillo. Entonces nosotros tenemos los grados si queremos pasarlo a radianes. Entonces multiplicamos
por pi partido en 180. Y al multiplicar esto daría 7 sobre 18 pi. Y esto es el ángulo medido en radianes. Y eso es todo. Lo que he hecho es simplificar el 70 en 180. Ha quedado 7/18 avos. Y conservo el pi. Acá nosotros debemos convertir pi quintos radianes en grados, como se dice acá. Para convertir de radianes a grados se multiplica por 180 partido en pi. Entonces esto se multiplica por 180 partido en pi. Matemáticamente matamos ese pi con ese pi y quedaría simplemente 180 dividido en 5, lo cual es 36, y eso sería 36 grados. Y así de simple hemos obtenido la solución. El ejercicio número 25 dice de esta forma. El triángulo rectángulo de la imagen, el cateto B mide 6 centímetros. Se refiere a este cateto de acá que mide 6 centímetros. Se pregunta cuánto mide la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, o en este caso el lado que está opuesto, es decir, frente a frente al ángulo de 90 grados, que sería ese de ahí. Para ello tenemos las siguientes razones, que serían seno, coseno y tangente de un ángulo en este caso. Hay que trabajar con un cierto ángulo que sería el ángulo de 32. Como el ángulo de 32 está opuesto a B, le damos el nombre de beta. Ese sería el ángulo de 32 grados. Y beta tiene un lado opuesto que vale 6 centímetros. Este lado opuesto se llama cateto opuesto, porque esta es la hipotenusa, el más largo. Como se pide la hipotenusa, se está pidiendo el lado C, que es la hipotenusa. Esa sería la gran incógnita. Entonces necesitamos una de estas que tenga, primero que todo, la hipotenusa, es decir, este. Que también tenga lo que es el opuesto, sería ese y ese. Y que tenga sobre todo el ángulo. El ángulo beta estaría dado por esa letra que representa lo que es el ángulo. El ángulo es muy importante porque indica quién es el opuesto, ¿no es cierto? Todos tienen el ángulo. Entonces, como pueden apreciar, la razón seno sería la indicada. Entonces la razón seno dice que el seno del ángulo en cuestión, que en esta oportunidad es beta, va a ser el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. De esta forma, ahora valorizamos. Sería el seno del ángulo 32. El 32 se reemplaza donde está la simbología beta, en ese lugar. Acá donde aparece el opuesto, se debe colocar lo que vale el opuesto, que vale 6. 6. Y la hipotenusa sería la incógnita, que sería C. Entonces acá se coloca C. El C va a pasar multiplicando y este va a pasar dividiendo. Vamos a aplicar lo que es un cambiazo. Entonces mantenemos el C acá, el 6, y el seno de 32 pasaría dividiendo. Entonces podemos establecer que el valor de C, que es la hipotenusa, sería de 11,32. 11,32, y esto está en centímetros, que sería la unidad de medida. De esa forma tendríamos el resultado final para este ejercicio. Pasemos ahora al ejercicio número 26. Dice que en el triángulo de la imagen, ¿cuánto mide alfa si los catetos A y B miden 5 y 8? Es decir, el A mide 5 y el B mide 8. Y la unidad está en centímetros en este caso. Primero, siempre hay que identificar cuál es la hipotenusa. Acá tenemos las razones. Y algo muy importante, aunque no parezca que es rectángulo acá, el mono me dice que es rectángulo acá. Por lo tanto, este de acá es la hipotenusa. Generalmente nosotros siempre estamos acostumbrados a este triángulo. Y la hipotenusa es este. Si estás creyendo que es la hipotenusa, estás equivocado. La hipotenusa siempre es el que está frente a frente al ángulo de 90, que sería este de acá. Siempre debes tener presente eso. Entonces, a partir de eso, podemos establecer lo siguiente, que el ángulo que se solicita es el alfa. Entonces,
La gran incógnita es el ángulo alfa. Esto es lo que se pregunta. Y tiene un lado que sería el opuesto, que sería el lado A. El A es el opuesto y dice que el opuesto vale 5. Ahora, el otro lado es el 8 y sería el lado B. Y el lado B hay que identificar. ¿Qué es? ¿Es hipotenusa? No. Es adyacente porque está apegado al ángulo alfa. El lado apegado al ángulo alfa que no sea hipotenusa recibe el nombre de cateto adyacente y vale 8. ¿No es cierto? Que sería el adyacente, ¿no es cierto? Adyacente y vale 8. 8 centímetros. Por un tema de espacio no he colocado la unidad de medida. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el ángulo. ¿Cuál de estos tiene el ángulo? De hecho, todas tienen el ángulo. ¿Cuál tiene el cateto adyacente? La segunda y la última. ¿Cuál tiene el opuesto? La primera y la última. Entonces la última reúne los 3 TIC. Por lo tanto, sería la seleccionada. Seleccionamos la última, obviamente, con el opuesto y el adyacente, y en este caso con el ángulo alfa, que es la gran incógnita. Sería tangente del ángulo alfa, que alfa es la incógnita del problema. En este caso, este ejercicio. Y esto sería igual al opuesto. Del opuesto dice que vale 5, partido por el adyacente que dice vale 8. El tema es cómo despejo alfa. Para despejar alfa, la dejamos acá, y lo que es el tangente pasa como tangente a la menos 1. Es como la forma inversa, en este caso de tangente, de todo lo que está acá, que sería 5 octavos. Entonces, alfa sería tangente a la menos 1 o arco tangente de 5 octavos. Lo cual aproximadamente es 32 grados. Y de esa forma tenemos el ángulo alfa, que es de 32 grados. Para resolver este triángulo se debe aplicar lo que es la ley del coseno o la ley del seno. La ley del coseno, si se dan cuenta, trabaja con un solo ángulo. Entonces, si a mí me dan dos ángulos y posiblemente factible calcular un tercero, estamos claros que la ley del coseno no entra por ningún lado. Me quedo con la ley del seno, que puede ser seno de alfa partido en A es igual a seno de beta partido en B es igual a seno de gamma partido en C. Y se trabaja en parejas, es decir, esa pareja fracción, o puede ser esa, o puede ser esa. Dependiendo los datos que tenga, cuál es la incógnita, eso va a depender. Otra cosa importante también es que siempre que yo forme parejas, por ejemplo, ahí tengo dos parejas, es decir, un ángulo a un lado, un ángulo a un lado, de lleno es el seno. Cuando yo forme una sola pareja, es decir, un ángulo y tres lados, y dentro de las cuatro datos una es la incógnita, sería el coseno. Entonces, como yo tengo un exceso de ángulos, es imposible que sea el coseno porque trabaja con un solo ángulo. Ahora, vamos a dibujar nuevamente el triángulo y recopilar los datos al ladito. En este triángulo yo defino alfa al ángulo de 50. Por lo tanto, el opuesto se llama A. Y de hecho es una incógnita. De hecho va a ser mi primera incógnita. Lo vamos a dejar como incógnita. Por otro lado tengo el ángulo beta, que le voy a dar beta al 60. Y está opuesto a un lado B, que vale 50. Por último tengo un ángulo gamma, que lo desconozco, pero lo voy a calcular al tiro. Gamma es lo que falta para llegar a 180. Entonces digo que a 180 le quito 50 y le quito 60 y obtengo lo que falta. Lo que falta sería 70 grados. Entonces acá escribo gamma como un ángulo de 70 grados. Y obviamente el lado C se desconoce porque sería la otra incógnita. Pero acá voy a decir que lo desconozco solamente. Formemos las parejas. Alfa vale 50, es conocido. Y está opuesto con A, que es la incógnita. Entonces la incógnita sería parte del conjunto de datos que vamos a reunir acá, ¿no es cierto? De todo lo que son los datos. Beta vale 60. Esto está en grado, ¿no es cierto? Y está opuesto con B. Y B vale 50. Por otro lado, gamma vale 70. Recién lo calculé. Y está opuesto con C,
que es una incógnita, pero para este caso, como no quiero calcular eso, simplemente lo voy a dejar expresado así. Entonces lo primero que tengo yo es la primera pareja, que es alfa con A. Y también tengo una segunda pareja, que sería beta con B. Entonces formo dos parejas. Y dos parejas que trabajan con el ángulo alfa y trabajan con el ángulo beta. Es decir, trabajarían solamente con esta primera parte de la ley del seno. Entonces, ¿qué nos dice la primera parte de la ley del seno? Nos dice lo siguiente, que sería el seno de alfa dividido en A, y esto es el seno de beta dividido en B. Y ahora reemplazamos. El seno de alfa es 50 dividido por el A, que es lo que busco. Lo anoto acá abajito. Y esto sería igual al seno de beta, que es 60, dividido por B, que vale 50. Como muestra acá, ¿no es cierto? Ahora multiplicamos esto de forma cruzada. Es decir, 50 por seno de 50. Y como el seno de 60 queda multiplicando la incógnita, lógicamente queda acá abajito. Siempre el que multiplica la incógnita queda abajo, que sería el seno de 60. Y eso es A. Entonces ahora ingresando esto en una calculadora, obtenemos el valor de A. Y esto sería 44,23. Lógicamente esto está en centímetros. No se indica ninguna unidad de medida. Entonces quedaría así, simplemente 44,23 solamente. Ahora en el triángulo ya tenemos este lado, tenemos mayor cantidad de datos. Entonces, si nos damos cuenta, alfa vale 50 y A vale 44,23. Beta vale 60 y B vale 50. Gamma vale 70 y C es la incógnita. Entonces, lo primero siempre es la incógnita, lo que quiero saber yo, formar esa pareja. Eso es lo principal. Y debo escoger una segunda pareja, que sería esta, para poder aplicar lo que es la ley del seno, pero tendría que trabajar con beta y gamma, con estas dos de acá. Esta la dejo fuera, esa la dejo para allá. No me interesa esa. Fuera, para allá. Si te preguntas si podría haber trabajado yo con alfa ya, sí, perfecto. Me hubiese dado casi el mismo resultado. Puede que varíe un poquitín porque este es un valor aproximado. Ya, esto no sé por qué lo coloqué, eso no es grado, este es grado. Entonces acá reemplazamos el seno de beta vale 60 dividido por el lado B, que vale 50, y eso es igual al seno de gamma, gamma vale 70, ¿no es cierto? Dividido por la incógnita, que sería el lado C. Y aquí realizamos el mismo despeje. Establecemos lo siguiente, multiplicamos de forma cruzada 50 con seno de 70. Y como el seno de 60 multiplica la C, quedaría bajito, seno de 60. Y eso es igual a C. Da lo mismo si la C queda a este lado o a este otro lado. Es exactamente lo mismo. Y esto daría para C un resultado de 54,25. Y lógicamente no tiene unidad de medida el resultado obtenido. De esta forma hemos terminado con este ejercicio, que es el número 27. Pasemos al último, que es el 28. El último ejercicio dice de esta forma: en el triángulo de la imagen, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Aproxime redondeando a dos cifras decimales. Bueno, ¿qué es el estándar? De partida tenemos carencia de ángulo, por lo tanto es la ley del coseno, lógicamente. Sí o sí tiene que ser ley del coseno porque tenemos carencia de ángulos. Tenemos tres lados, pero un solo ángulo, que sería en este caso la incógnita. Entonces, lógicamente vamos a trabajar con un ángulo y con tres lados, y formamos en este caso la figurita correspondiente a la ley del coseno. Al dibujar nuevamente el triángulo, acá tengo gamma y por lo tanto este es C, que es 7. Por otro lado, acá tengo alfa, que es la incógnita, y acá tendría el opuesto, que es A, que sería 10. Alfa opuesto con A. Finalmente, acá tengo beta,
y el opuesto que es b, que vale 5, como pueden apreciar. Veamos acá porque también se justifica que técnicamente esto va a ser la ley del coseno. Si nos damos cuenta, acá tenemos alfa y a. Si nos damos cuenta, acá tengo alfa, que es la incógnita, y el a, que vale 10. El beta no se sabe, no me importa el beta, me importa el b, supuesto que es 5. El gamma tampoco me importa, pero me importa el opuesto que es 7. Veamos las parejas. La única pareja formada es la de alfa. Sería alfa con A. Para lo que es beta y B se sabe solamente B. Solamente B me lo remarco. Y en gamma con C solamente C lo conozco. Formaría esta figura que es una especie de L, y siempre que se forme esa especie de L o una forma de T, también podría formarse algo así. Siempre que se forme esa figurita, quiere decir que efectivamente es la ley del coseno. Ahora, la ley del coseno trabaja con un ángulo, y ese ángulo es muy importante para esta ley. ¿Por qué es tan importante? Porque el ángulo con el cual está trabajando, que en esta oportunidad es alfa, va a decir qué forma ocupo. ¿Caso ocupo esa forma, esta otra forma o esta otra forma? Ocupo la forma que tenga el alfa, que es la del medio. Y la copio acá. Resulta que alfa es la gran incógnita. Entonces, como alfa es la gran incógnita, trabajo acá con esto. Y para trabajar acá, ahora voy a valorizar. El a vale 10, sería 10 al cuadrado. El b vale 5, sería 5 al cuadrado. Y acá el c es 7. Pero el c dice que está al cuadrado, por tanto es 7 al cuadrado. Menos 2 por b. B vale 5. Y el c vale 7. Y esto por el coseno de nuestro ángulo, que es el ángulo alfa. Así de simple. Resolvemos. 10 al cuadrado es 100, 5 al cuadrado es 25 y 7 al cuadrado es 49. Acá, menos por más es menos. 2 por 5 es 10 y por 7 serían 70. 70 por coseno del ángulo alfa, que es la incógnita que estamos buscando. Como el menos 70 está multiplicando al coseno de la gran incógnita, que sería esta que está en este sector, mientras que estos están sumando a esto de este sector, los que están sumando tienen prioridad para pasar a este otro lado de acá. Pasarían restando, entonces mantengo el 100 y pasaría restando el 25, sería menos 25 y menos 49. Y eso sería igual a menos 70 por coseno del ángulo alfa, es el ángulo. Ahí. Ahora debemos resolver esto de acá. Serían 100 menos 25 menos 49. Y esto es 26. Entonces esto sería 26. Y acá queda menos 70 por el coseno del ángulo en cuestión, que es el ángulo alfa. De esa forma que están apreciando ustedes. Ahora, este 70 lo puedo pasar dividiendo, pero pasa con el mismo signo. Esto lo voy a hacer para hacerlo un poco más rápido. Sería 26 dividido en menos 70. Y eso va a ser igual al coseno del ángulo alfa. Pero por un tema de espacio voy a tener que anotarlo arriba. Resulta que al dividir esto obtenemos menos 0,3714 igual al coseno del ángulo en cuestión, que sería el ángulo alfa. De esta forma, el coseno pasa como coseno a la menos 1 o arco coseno de 0,3714. Obviamente esto es negativo y esto sería igual al ángulo alfa, que también se puede anotar a este lado. Y en la calculadora daría 111,80 grados aproximadamente y sería el resultado final. De esta forma hemos terminado. Mucha suerte, chicos. Nos vemos en la próxima.